Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a Tercios Viejos, al proyecto Tercios Viejos. Aquí hay alguno que no sé si me suena las caras. Bueno, os lo resumo muy rápidamente. Tercios Viejos me gusta decir proyecto más que una librería, o sea, porque cuando vamos por ahí, cuando podíamos ir por ahí a algún sitio a vender libros, pues yo qué sé, a las jornadas de puertas abiertas del Goloso, al monasterio del Escorial, a la Leyenda Negra. Aquí están los libreros. Pues no, esto es algo más. Esto es algo más porque intentamos divulgar por lo que es la historia. Pues da igual que sean romanos, que sea Segunda Guerra Mundial como hoy. Bueno, somos cuatro socios. Hace tiempo que no encuentro este rollo. Somos 4 socios. Yo el burro delante para que no se espante, soy José Alberto, soy el que menos sé de esto. El otro es Rafael Rodrigo, doctor en Historia. Y el tercero es Lucas Molina, que es el dueño de Galán Book, que estuvo antes de allá aquí presentando un libro sobre la sublevación de Jaca, luego para que veáis que aquí se hace de cualquier tipo de tema. Y el cuarto, pues hago siempre los mismos chistes, este señor que pinta estas cosas tan bonitas, que es Ferrer Dalmau. ¿Vale? Y bueno, y si alguien me pregunta ¿cuándo viene Augusto? Pues Augusto yo creo que lo que va de año ha venido aquí 2 veces y casi arrastrado, ¿vale? Bien, si queréis láminas, esto las firmas las que queráis, ¿vale? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la guerra de invierno. Pues ha sido una petición que me vino de un amigo y bueno, pues hablaremos sobre la guerra de invierno. La verdad es que si hubiésemos hecho esta presentación hace un mes, pues la verdad es que vamos, hubiese estado mucho mejor ambientado, ¿no? Pero bueno, oye, lo digo también porque por las fechas es cuando se estaba desarrollando allá entre el año 1939 y 1940 la guerra de invierno. Un conflicto que yo, por lo que veo y por la asistencia que hay aquí de público, veo que interesa más de lo que yo nunca imaginé. A mí no sé por qué, siempre me han gustado las historias de David contra Goliat, ¿no? Y entonces, pues bueno, la guerra ruso-finlandesa del año 39-40, pues es el caso más típico donde un pequeño ejército planta cara pues al gigante ruso de la época staliniana, ¿no? Voy a intentar resumir en 45 minutos pues lo que fue la guerra de invierno. O sea, no voy a entrar a lo mejor demasiado en detalle, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Seguramente aquí hay algunos especialistas, o sea, que me van a poner en aprieto. O sea, espero clemencia por su parte, ¿no? Porque luego, o sea, lo que se trata es que luego, oye, cuando acabe, me preguntáis lo que queráis, ¿vale? La guerra de invierno. Vamos, si yo os pregunto qué conocéis Finlandia, o a la gente a la que hay preguntas de Finlandia, te van a decir, ¿qué conocéis? Pues conozco Nokia, cuando es que ya no existe. O la sauna finlandesa, ¿no? O sea, pero dice, ¿pero qué es Finlandia? O sea, Finlandia es un país, o sea, un país joven, o sea, perdido ahí en el norte de Europa, que ahora mismo yo creo que puede tener 5 millones de habitantes. O sea, imaginaos lo que, haciendo un poco de historia, lo que era Finlandia hace 80 años, ¿no? O sea, Finlandia como tal es un país que ha estado, desgraciadamente, los países que están en el medio de Europa, pues como podría ser el caso de Polonia, pues a caballo entre las grandes potencias que tenía a ambos lados. Hasta el siglo XVIII, o sea, Finlandia era territorio sueco. O sea, a partir de que después de la Gran Guerra del Norte, que bueno, pues Pedro el Grande se pule a los rusos se pule a los suecos en Poltava, y bueno, pues poco a poco el imperio ruso, o sea, se va haciendo con los territorios fineses. Hasta que definitivamente, a principios del 19, 1807, 1808, el imperio ruso, o sea, en la época napoleónica, o sea, con la alianza que tenía con Napoleón, definitivamente Finlandia se convierte en el Gran Ducado de Finlandia, perteneciente a los zares. El país sigue así, con una cierta autonomía, una cierta diferenciación con respecto al resto de territorios rusos, y con un espíritu nacionalista que definitivamente estalla al acabar la primera Guerra Mundial y desaparece el imperio ruso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre como ocurrió en todos los países del este o los estados bálticos.
una guerra civil realmente salvaje, ¿no? El primer mapa que os enseño ahí es la situación de Finlandia en 1918-1919. O sea, estaba la Legión Blanca, que era, bueno, pues los que eran antibolcheviques, y la Guardia Roja finlandesa, o sea, apoyados por los soviets, bueno, que Leningrado estaba al ladito, o sea, es la clave. La parte sombreada en rojo al sur es la zona, vamos a decir, además, las zonas más industriales, donde está Helsinki, Turku, que son las principales ciudades que hay en el sur. Pues bueno, o sea, los proletarios, los trabajadores finlandeses, apoyados por los soviets, intentaron constituir una república pues, soviética. Después de esa guerra civil bastante cruenta para la población que había, con fusilamientos por ambas partes, o sea, tal, acaban triunfando lo que es las tropas, vamos a decir, los finlandeses blancos, si podemos hacer un símil con lo que era la guerra civil rusa. Al mando habla de Mordel, porque es una de las figuras, realmente os podéis imaginar, central, estaba Emil Mannerheim, que es como el padre de la actual Finlandia, ¿no? De la patria finlandesa. Finlandia se convierte en una república, en una democracia, pero con el problema de tener al lado pues a estos señores. En una imagen veis a Stalin y su ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, y donde, a pesar de firmarse, la otra foto es un pacto de los muchos que se firmaron y queda en papel mojado en el periodo de entreguerras, un pacto de no agresión entre rusos y finlandeses en 1932, ¿vale? O sea, pues al final no valía de nada. Estratégicamente los rusos querían asegurarse, ya no políticamente, o sea, tener un estado más afín a su política, a su ideología, sino tener una salida más clara, más libre hacia el mar, ¿no? O sea, sabéis que Leningrado, la flota rusa del mar Báltico está ahí en la base de Kronstadt, y bueno, y entonces empezaron a pedir una serie de requerimientos al gobierno finlandés, que al final llevó a la guerra. Entre esos requerimientos pues estaba la sección de la base de Hanko durante 40 años, el istmo de Karelia, o sea, que se lo quedaban los rusos para la frontera finlandesa, que estaba demasiado pegada a Leningrado, retrasarla pues unos cuantos kilómetros. Pero bueno, mientras tanto, los finlandeses, o sea, con un espíritu bastante independiente, yo creo que por eso estáis aquí. No sé si muchos conocéis finlandeses. Yo pienso, ¿conozco algún finlandés? Digo, pues, o tal. Bueno, creo que ¿cómo es? El marido de una mujer, de la prima de mi mujer, bueno, esto es finlandés, o sea, y lo vi una vez, una persona normal. Mi padre hace un porrón de años estuvo en Turku. O sea, y es un país absolutamente distinto. O sea, ahí los finlandeses se dedican a estar todo el rato tomando la sauna, la famosa sauna finlandesa, ¿no? Lo que te vas ahí te das con las ramas, ¿no? Y bueno, de hecho no lo he puesto, pero buscando fotos para esta presentación, o sea, hay un montón de fotos donde los soldados finlandeses, o sea, en mitad de la campaña, no sé cómo los buscaban, pero tenían que tener su sauna. O sea, hay todos los finlandeses ahí tapados, muy, muy escandinavo, ¿no? Durante todo este periodo, la figura que hace mantener el espíritu de independencia finlandés es este señor de aquí, que todos conocéis. A ver, me pasa él, a ver. Aquí. Es Mannerheim. O sea, Mannerheim es la foto que tenéis al lado, es como general en jefe de los ejércitos finlandeses. Mannerheim es una figura que es digno de una película. La figura que hay en medio, la foto en blanco y negro, es Mannerheim en su juventud. Él pertenecía a una familia noble. Eso le permitió entrar en el ejército ruso, estar al lado de la guardia de corps del zar. Él era jinete, una persona, además, o sea, que destacaba. Mannerheim, me parece que era como Lincoln, medía 1,90 y tantos, era un tío altísimo.
Y bueno, y es una persona que cuando llega, bueno, ya no os digo, cuando llega la guerra de invierno, es una persona con un enorme bagaje militar. Él primero estuvo en la guerra ruso-japonesa, en una brigada de caballería. Y podemos decir que fue de los pocos que más o menos se salvó la cara de la desastrosa actuación de las tropas rusas contra los japoneses en 1904 y 1905. Posteriormente, como podéis imaginar, participa en la Primera Guerra Mundial. Va escalando posiciones siempre en el arma de caballería, hasta que en 1918 se acaba la guerra y empieza lo que os he comentado antes, la guerra civil. Como dato curioso, de joder, coño, ¿qué hace aquí Ferrer Dalmau, ¿no? ¿Qué hace aquí mi amigo y socio? Ahí con un cuadro. Bueno, pues él hace tiempo pintó un cuadro porque Mannerheim, ya vuelvo a repetir, fue una persona con una vida realmente muy brillante, ¿no? Él, al acabar la guerra ruso-japonesa, antes de la Primera Guerra Mundial, pues se dedica a hacer una expedición por toda el Asia Central. Pues bueno, pues lo que se hacía en aquella época, pues mapas, planos, investigar. Ese cuadro, que la verdad es que no se lo he preguntado a gusto, pues es la expedición de Mannerheim en esos años, ¿no? Y bueno, y Mannerheim, pues bueno, después de la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial y la guerra civil, o sea, ya ha estado en 3 guerras antes de que estalle la guerra de invierno. Yéndome al final, la guerra de invierno, después hay 2 guerras más. En epílogo lo veremos. Como siempre me gusta un poco no dar charlas académicas como salsa rosa, os diría que Mannerheim era un Don Juan. Mannerheim se casa con la hija de un general ruso del ejército zarista, de muy buena posición, pero decían que tenía el corazón de hielo, vamos, y el matrimonio duró prácticamente, vamos, al final de la Primera Guerra Mundial estaban divorciados. O sea, era un personaje curioso. ¿Quiénes son los antagonistas? Y vamos a irnos metiendo poco a poco en lo que es la guerra finlandesa. Pues los generales soviéticos, nunca mejor dicho, soviéticos, no rusos, soviéticos. Ojo, los que habían sobrevivido a las purgas de Stalin. O sea, Stalin prácticamente, había descabezado el 60-70% de alta oficialidad entre 1936 y 1937. Tukhachevsky, el mariscal Tukhachevsky, que es el alma mater realmente de lo que es el ejército soviético, lo habían fusilado pues un par de años antes. ¿Quiénes habían quedado? Pues los que eran realmente amigos de Stalin. Empezando a lo mejor por la foto más pequeña, es Vorochilov, jefe de Estado Mayor, pues bueno, cuyo mejor mérito era, como os he dicho, ser de la camarilla de Stalin. Si me preguntáis mi opinión personal, no tiene nada que ver con los jefes de Estado Mayor, que podía tener la Wehrmacht, ¿vale? El de en medio es el menos conocido, pero el que estaba un poco en la frente, el general Medeskov, que a pesar, está desde el principio, es el comandante en jefe del distrito de Leningrado. De él dependen varios ejércitos soviéticos. Yakolev, por ejemplo, que es uno de los subordinados que se estrellan contra la línea de Mannerheim, y curiosamente es de los pocos que salva la cara, porque no olvidemos que el ejército soviético en aquella época, y hasta bastante comienzo de la Primera Guerra Mundial, tenía el componente de los comisarios políticos. Era un ejército muy politizado. Y de hecho los fracasos de las tropas soviéticas le costaron la vida a unos cuantos generales de división que fueron fusilados delante de sus tropas por fallar en los ataques contra las defensas finlandesas, ¿no? Y el más conocido de todos es el mariscal Timochenko, que se incorpora en la segunda parte de la guerra, pone un poco de orden, sin ser tampoco un estratega, pero bueno, aplicando el rodillo soviético, hace que las cosas vuelvan a su cauce. La guerra de invierno ruso-finlandesa, o la primera guerra ruso-finlandesa, como queráis llamarla, empieza el 30 de noviembre de 1939 y más o menos hasta mitad de marzo de 1940.
Pero en ese periodo de tiempo, yo os digo, los finlandeses se ganan el respeto de la opinión pública, sobre todo Francia, Inglaterra, países occidentales. Lo que pasa es que había mucho miedo a apoyarles por el tema de Stalin. Independientemente de eso, los finlandeses están más solos que la ONU. En ese momento está firmado el pacto entre Hitler y Stalin, ¿no? Y bueno, ahora hablaremos un poco de las pocas ayudas que tuvieron los finlandeses. Vamos a ver, por poner un ejemplo, o sea, generales finlandeses, que en general son bastante desconocidos, pues bueno, tenemos este señor aquí que está ahí fumando, es Opkis, que es el general en jefe de las tropas de Nino Cadelia. Silas Búho es este señor con el gorro de piel. Por poner un ejemplo, es el vencedor de la batalla de Suomussalmi. Suomussalmi es ahora la veremos también, es la principal batalla, la mayor derrota de las tropas soviéticas en esta guerra. Hubo muchas, pero la más importante fue esta. En general, todos los mandos finlandeses eran también veteranos de la Primera Guerra Mundial, o unos habían estado en el ejército ruso, algunos venían de regimientos Jäger del ejército alemán, eran gente entrenada. Y bueno, y tenían una materia prima que era el soldado finlandés realmente buena. Ahora hablaremos. Yo, haciendo a lo mejor un símil, pues el soldado finlandés podía ser a lo mejor, o sea, un soldado criado para este tipo de guerra. Es como si estamos hablando de los Boers durante las guerras contra los ingleses, ¿no? O sea, el Boer era un señor, o sea, no un militar, pero nacía con el rifle y con el caballo entre las piernas, ¿no? Pues los finlandeses, los podéis imaginar. Hay también una foto, localicé, no he podido meter mucho porque si no me conozco y esto se alarga y prefiero ir rápido. O sea, decir, lo que es el material. Tú comparas un esquí finlandés con un esquí ruso, el esquí finlandés puede medir 1,5 metros y el esquí ruso es la mitad. O sea, te da idea un poco de lo que era el material que utilizaban unos y otros. O sea, los rusos incluso intentaban utilizar unidades de esquiadores, pero les faltaba la competencia, les faltaba la experiencia de los finlandeses. O sea, cuando las primeras unidades de esquiadores rusos entraron en combate, se los pulieron los finlandeses. Pero oye, no hay que menospreciar al ejército soviético, ¿vale? Poniendo así una comparativa, el ejército soviético, todo el mundo lo que piensa, o sea, ¿cuál era lo distintivo en la guerra? Los carros de combate. O sea, es cierto que el diferencial de tropas era enorme. Es decir, los rusos inicialmente, es como siempre, depende de las fuentes, ponen en liza unos 800.000 hombres, más o menos. Podían haber puesto millones o sea, porque podían movilizar lo que quisieran. Enfrente de los finlandeses tenían un ejército que inicialmente, ejército regular, que podía estar cercano a los 100.000 hombres, luego podías sacar reemplazos, la milicia, o sea, y un país mínimo llegó a movilizar 350.000, 400.000 soldados. O sea, la proporción a lo mejor podía ser de 2 a 1 más o menos, pero donde se notaba realmente la diferencia era en el armamento. O sea, las tropas, el ejército finlandés tenía 30 y pocos carros que eran unas antiguallas, unos Vickers ingleses, o sea, que realmente no valían para nada. Las tropas blindadas rusas, o sea, bueno, que tuvieron unas bajas brutales, pues le tenían el típico carro, el T-26, que lo veis aquí arriba. Más abajo tenéis esto, bueno, que es un pedazo de cacharro, un T-28. Y en las últimas fases de la guerra empezaron a aparecer carros incluso más pesados, el KV-1, por ejemplo, se empezaron a utilizar. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que todo este armamento, en las circunstancias en que se desarrolló esta guerra, tenía poca utilidad y sobre todo menos utilidad si estaba mal gestionado. O sea, los rusos, pues bueno, o sea, hay pues una foto de una artillería autopropulsada. Lo normal también era llevarlo en los cañones hipomóvil. Pero además, vuelvo a repetir, el problema era, esto es como siempre, si tú tienes un ejército numeroso, o sea, pensar yo que sé en las Termópilas, por ejemplo, es decir, una franja muy pequeña de terreno, o sea, pierdes la ventaja numérica. Y eso, estratégicamente, es lo que ocurre en la guerra de invierno. O sea,
En la guerra de invierno, veréis, las tropas soviéticas tienen que entrar por dos pasillos. Uno es el istmo de Karelia, entre Leningrado y la ciudad de Vyborg, todo lleno de lagos. Bueno, Finlandia se llama el país de los mil lagos. O dice, bueno, no, pues que la frontera ruso-finlandesa es enorme, hasta arriba, hasta Pésamo y Murmansk. Sí, pero eso está absolutamente plagado de bosques, unos bosques impenetrables, y ahí, vamos, más que carreteras, sean pistas forestales. Eso hace que las columnas soviéticas, pues bueno, sea fácil, pierden la ventaja numérica, como veis aquí. Los protagonistas, en este caso los finlandeses, está claro. Los finlandeses, básicamente, ¿qué es lo que tenían? Voy a repetir. Era un soldado acostumbrado al clima ártico, que es mientras se desarrolla la guerra. Empieza en noviembre, pero es un invierno tremendamente frío. Hay puntos, o sea, que se llegan a alcanzar los 30 grados bajo cero. O sea, ahora veis unas fotos, son impresionantes. O sea, los muertos congelados, o sea, es que se quedaban de pie, prácticamente, ¿no? Con un armamento ligero, pues el subfusil Suomi, por ejemplo, o sea, realmente bueno. Las tropas finlandesas eran unas tropas que durante los años anteriores a la guerra, sabiendo lo que se les venía encima, habían estado bien entrenadas, o sea, y vuelvo a repetir, y bien mandadas, ¿no? De hecho, al final dice, ¿qué armamento tenían de tanques? Pues bueno, ahí abajo lo que veis no es un Vickers, es un T-26 con la cruz gamada finlandesa en azul, que es la que llevaban. O sea, porque yo creo que el T-26 es el tanque más reutilizado de la historia, vamos. De hecho, sabéis aquí que en la guerra civil, cuando acaba, o sea, el grueso de las tropas blindadas del ejército de Franco son T-26 capturados. Pues en la guerra ruso-finlandesa pues ocurre prácticamente lo mismo. Cañones, pues bueno, artillería bastante obsoleta. La otra foto que veis ahí con los esquís son voluntarios suecos. Os digo que no hubo, a pesar de las simpatías que generó la posición de Finlandia contra la agresión rusa, no se atrevió nadie a intervenir. Solamente los suecos, con mucho cuidado. Los húngaros, se creó una legión húngara, pero que tenía más gente, pero varios miles de hombres, pero al final prácticamente llegaron 500. La guerra se acabó antes. Como sabéis, el finlandés es un idioma tremendamente complicado. Si vosotros habláis con un danés, un sueco, un noruego, más o menos se entienden. El finlandés no tiene nada que ver. Dicen que el idioma más parecido al finlandés es el magiar. Es un idioma, pues, bueno, que viene dicen, de las estepas. Y yo os digo, y se tuvieron que buscar la vida, tuvieron que inventarse cómo parar a las tropas rusas. Bueno, la aviación finlandesa, que también tuvo buen desempeño, pues ya os digo, este es un bombardeo británico, no me acuerdo cuál es. Un Blenheim, ¿no? Es un Blenheim, sí. Un Blenheim, y bueno, lo que veis ahí abajo no es una botella de Coca-Cola, dices, bueno, ¿y cómo luchaban contra los tanques? Superado el primer miedo que obviamente tenían los soldados finlandeses, que claro, si ellos no tenían tanque, la primera vez que habían un tanque, salían corriendo. Bueno, pues eso es un cóctel molotov. O sea, los cócteles molotov no utilizaban los molotov, los utilizaban los finlandeses. Y hago aquí una reseña, o sea, a quien le guste el tema de francotiradores. Simo Hayek, que es el señor aquí, más conocido como la Muerte Blanca, es el francotirador con mayor número de víctimas, victorias, llamarlo como queráis, probablemente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, este señor tan sonriente, pues creo que mientras estuvo en el frente, pues cerca de 250-300 soldados soviéticos cayeron bajo su fusil. ¿Vale? Digo mientras estuvo porque al final él le dieron con una bala, le dieron en la cara, le desfiguraron y bueno, se tuvo que retirar. Sobrevivió a la guerra, pero quedó tal. Y era el más conocido de los francotiradores finlandeses. Ojo, que la forma lo vemos de guerra de los finlandeses era una guerra de guerrillas. Sabemos cómo paraban a las columnas rusas de invasión. Pero los finlandeses tenían una característica, es la línea Mannerheim. La línea Mannerheim, que aquí veis unos esquemas de búnkers, es en el istmo de Karelia, es bastante estrecho, entonces apoyándose, o sea, no es como la línea Maginot, o sea, que a lo mejor podía ser, o sea, bloques y bloques, o sea, como una especie de muralla china, ¿no? Eran distintos bloqueos, búnkers, de manera dispersa,
apoyados en lo que es la orografía del terreno, ríos, los lagos, pues bueno, que se apoyaban entre ellos y que estaba unos kilómetros dentro de la propia frontera ruso-finlandesa antes de llegar a la ciudad de Viborg o de Viipuri, depende cómo la queréis llamar en ruso o en finlandés, ¿vale? Eran unos bloqueos donde podía haber artillería ligera, principalmente, o sea, no eran de hormigón, o sea, el que veis aquí arriba, ya que no tengo el punteo, este que está aquí arriba a vuestra izquierda, este alargado, ese tiene 60 metros de largo, se llama el búnker millonario, y bueno, había este y otro, Pupus creo que se llamaba, pero no era lo normal. Normalmente eran bloqueos hechos con troncos, como veis aquí en el otro que hay arriba, y bueno, o sea, acabaron frenando a las tropas rusas, ¿vale? La guerra se inicia, como os digo, el 30 de noviembre, ¿vale? Esta es la situación de las tropas. Básicamente, la estrategia soviética podía haberse basado en dos líneas. La primera era utilizar todo el poderío soviético en lo que les interesaba, que es entrar por el istmo de Karelia, aquí al sur, llegar a Viborg, o sea, y entrar directamente, a partir de ahí llegar a Helsinki, ¿vale? Para eso tenían que atravesar la línea de Mannerheim. Esa fue una opción que al final fue la que se utilizó, dado los reveses, en la segunda parte del conflicto. La otra era diciendo, oye, como somos tantos, presionamos a lo largo de toda la frontera y por tema de número, las tropas finlandesas se van a ir disgregando. Entonces distribuyeron los ejércitos, el principal obviamente en el sur. En la parte central estaba el ejército que tenía las dos divisiones, la 173 y la 44, que son las desgraciadas protagonistas de la batalla de Suomussalmi, cuyo objetivo era llegar al Golfo de Botnia, ahí a la ciudad de Oulu, y cortar Finlandia por la mitad. Y no menos importante estaba al norte, porque estaba ahí la frontera con Noruega y la península, el puerto de Murmansk soviético y Petsamo, ¿no? O sea, y era una forma de asegurarse el suministro y el dominio del mar Ártico, ¿no? Pues bueno, el caso es que el 30 de noviembre hay una anécdota que dicen que eran los cestos de Stalin, prácticamente se estaba negociando en Moscú entre el gobierno finlandés y el gobierno ruso, pero prácticamente les pusieron un ultimátum que era prácticamente inadmisible por parte de los finlandeses. Y a continuación, casi sin previo aviso, los bombardeos soviéticos empezaron a atacar por las poblaciones finlandesas. ¿Qué hacen los finlandeses? Inicialmente, en el istmo de Karelia, que es donde está el principal ataque, se van retirando hacia la línea Mannerheim. Aquí lo vemos. O sea, estamos en noviembre, ya empezaba a hacer un tiempo de perros. Esto es el avance hacia la... ¿Veis? O sea, en el mapa, la línea Mannerheim se apoya mucho en lo que son los lagos y los ríos que atraviesan, pues bueno, esa pequeña franja de tierra. Los soldados soviéticos, otro de los problemas que tuvieron, como veis, en general, las fotos de los finlandeses van todos de blanco con ropa de invierno. El soldado soviético, muchas de las divisiones, o sea, habían salido de los campos ucranianos. O sea, gente que no había visto la nieve en su vida. Y obviamente, pues veis, o sea, con los cascos estos de acero típicos de soviéticos, pero con uniforme pardo, ¿verdad? O sea, no estaban preparados para la guerra de invierno. El caso es que las tropas rusas se estrellan en la línea Mannerheim por distintos motivos. Vuelvo a repetir. Uno es un tema matemático. Es decir, si tú tienes muy poco espacio de terreno que defender, o sea, por mucho que te pongan, no vas a entrar a tapón. Eso es lo primero. En segundo lugar, en la movilización soviética, cuando empiezan a atacar, o sea, mientras unos están atacando, las divisiones de reserva están llegando. No hay una coordinación adecuada entre blindados y infantería, no hay coordinación adecuada con la artillería, o sea, y es, pues bueno,
van cayendo desperdigados y van cayendo los soviéticos con un enorme número de bajas frente a los bloqueos y los búnkeres que hay en la línea Mannerheim. A la vez, ya os digo, el ataque soviético no se centra solamente en el istmo de Karelia, se centra en el resto de la frontera. La primera es, estratégicamente la idea estaba bien pensada. Dice, oye, atacamos al norte del lago Ladoga, o sea, si veis es que está partido el mapa, o sea, si veis esta parte de aquí, ahí a la derecha es el lago Ladoga, el otro es el Golfo de Finlandia. Bueno, pues en la parte norte atacan las tropas soviéticas con el fin de, bordeando el lago Ladoga, atacarían por la espalda a las defensas finlandesas de la línea Mannerheim. Y aquí empezamos con lo que es el arquetipo de lo que es la guerra de invierno. Es decir, ¿qué es lo que veis ahí? Pues una columna rusa. Pues el ejército ruso en el año 39 estaba mucho más motorizado, incluso a lo mejor que el alemán. O sea, vamos a ver, decir, oye, los camiones pues eran camiones que se daban cuando estaban a temperatura bajo cero. Los tanques, pues bueno, o sea, tenían problemas, sobre todo los que eran vehículos, los BT, si iban solamente sin cadenas, o sea, pero no deja de ser un ejército mecanizado, pero claro, en unas carreteras quedan, vuelvo a repetir, pistas forestales, con unos bosques bastante impenetrables a ambos lados, donde las tropas finlandesas, que veis aquí en trinchera, se movían, pues es un poco... A mí siempre me gusta hablar sobre no sé, sobre películas de cine, ¿no? Bélicas. Pues un poco como si veis la película del último mohicano, que van por los lados, van los indios y los franceses disparando a los ingleses, pues hacían lo mismo los finlandeses, pero con los esquíes. O sea, ellos no tenían, ya os digo, no tenían armamento, vamos a ver, tenían artillería, pero no tenían un armamento pesado como hacer una barrera de artillería. Muchas veces talaban troncos de los árboles, o sea, y bloqueaban la carretera. El tiempo que estaba parada la columna rusa, las divisiones rusas, o sea, a ellos les bastaba para atacaban de noche, o sea, atacaban y se iban. Entonces, al final, la moral de las tropas rusas se resentía y llegó a producirse auténticos desastres, ¿vale? En el frente norte es que casi no hubo ni esa necesidad, ¿no? Aquí he sacado unas fotos curiosas. Este es un cacharro ahí aerodinámico, bueno, pues que la gente se inventaba para ir, ¿no? Hay mucha foto y realmente se ha utilizado, pues bueno, o sea, los finlandeses, o sea, para mover suministros y armamento, pues oye, no es Papá Noel, son finlandeses con sus animales de carga, con sus renos, ¿no? Entonces, en el frente norte, que simplemente, o sea, es que había, vamos a decir, casi... una guardia cívica, es que ya no había porque las tropas, las divisiones regulares finlandesas estaban más al sur. Entran en territorio finlandés, en Petsamo, entran los rusos, bloquean las vías de acceso, los finlandeses se retiran, pero es que los rusos que no pueden avanzar más, o sea, es tal la orografía del terreno, o sea, que ahí se quedan clavados, ¿vale? Y mientras tanto vamos a lo que es probablemente la batalla más famosa de esta guerra ruso-finlandesa, la batalla de Suomussalmi. La batalla de Suomussalmi, os digo, se produce en el frente central, no es el frente principal. Dos divisiones soviéticas, la 44 y la 163, que llegan al pueblo de Suomussalmi. Y claro, están alargadas, su línea de frente está, pues es una carretera, ¿vale? Lo que hacen los finlandeses es, primero, bloquean el pueblo de Suomussalmi, donde está la 163. Sí, la 163. Y a partir de ahí, pues empiezan lo que os digo, empiezan a hostigar a las tropas soviéticas. Los envuelven en lo que se llama, lo habréis oído, una palabra al final se llama motis. Los motis es un nombre que proviene de los haces de leña que tú vas haciendo para la chimenea, ¿no? Entonces los finlandeses van dejando motis, pequeños grupos de tropas soviéticas, bueno, pequeños grupos, puede ser cientos de soldados, pero entre ellos aislados, y se los van puliendo. Entonces, a la vez, lo que hacen es, en la parte sur, lo que hacen es crean una carretera paralela, o
sea, pero paralela para los finlandeses, en el sentido de llevar, pues eso, oye, con los renos, con los esquíes, y se mueven muy rápidamente. Destrozan se destrozan literalmente a la 173 división rusa, y a continuación se van contra la 44 que venía después. Pero vuelvo a repetir, las tropas rusas, o sea, iban siempre de manera unidireccional, o sea, sin un frente amplio, sin protegerse los flancos. Y ocurre lo mismo. O sea, el resultado es, pues ya os digo, que la batalla de Suomussalmi se convierte pues en una auténtica masacre. O sea, habréis visto muchas fotos, pues eso son columnas y columnas, o sea, de material soviético, o sea, pues despanzurrado en mitad de la, pues bueno, voy a decir de la nada, de una nada donde las temperaturas, por repetir, estamos con 30 grados bajo cero, incluso más. Y bueno, se juega también mucho a la guerra psicológica. Este es el dato truculento. Eso que veis ahí es un cadáver de un soldado soviético puesto de pie. Se oponían ahí los finlandeses para decir, oye, que aquí estamos nosotros, no paséis, ¿no? Y bueno, es cierto, vuelvo a repetir, que la motivación del soldado finlandés y del soldado soviético no tenía nada que ver. Bueno, todo esto ocurre durante el mes de diciembre-enero de año 39, 1940. Stalin monta en cólera, se pasa por las armas a unos cuantos altos oficiales de las divisiones rusas y llega Timochenko. Timochenko, también de buen amigo del dictador soviético, pues bueno, simplemente aplica el sentido común. Dice, oye, no, vamos a empezar a atacar, pues vamos a concentrarnos en el istmo de Karelia. Lo primero, vamos a utilizar la artillería, o sea, de una manera razonable, y poco a poco empiezan a ganar terreno. La ofensiva final soviética empieza a partir de mitad de febrero y se dirige hacia la ciudad de Vyborg, ¿vale? Después pues bueno, ahí empezamos. La guerra ruso-finlandesa, además, es que hay momentos donde es una guerra, por repetir, de guerrillas, y hay momentos donde parece un poco como la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, durante varias 10, 15 días la línea Mannerheim se convierte como una especie como la del frente de Verdún, ¿no? O sea, ataques, contraataques, hasta que al final las tropas rusas, por un tema de potencia de fuego, consiguen quebrar la línea y acercarse a Vyborg. Una vez conquistado Vyborg, que es aquí, este es el castillo de Vyborg, debe ser como los monumentos más representativos de la ciudad. El camino a Helsinki estaba ya abierto. El gobierno finlandés, mientras tanto, estaba jugando a ver si podían intervenir las tropas francesas y inglesas, atravesando Noruega, y que les apoyasen. Pero políticamente en aquel momento no interesaba, o no había intención de, vuelvo a repetir, se tenía mucho miedo a la Rusia de Stalin. Los alemanes, obviamente, ya veremos cómo se da la vuelta de la tortilla. En aquel momento tenían un pacto de reparto de la esfera de influencia germano-soviética, que como sabéis, o sea, acababan de invadir Polonia y se habían repartido a los pobres polacos. Y el caso es que antes que el país, o sea, fuera invadido totalmente, los finlandeses pidieron un armisticio. En ese armisticio tienen que hacer de nuevo caso a todas las exigencias soviéticas. Pierden el istmo de Karelia, pierden la parte norte, con lo cual Finlandia, bueno, y actualmente sigue estando así, no tiene acceso al mar del norte, al mar Ártico. Y bueno, lo que es en la parte central también pierde territorio. Prácticamente un 11% de la población finlandesa se tiene que desplazar, porque Vyborg, la ciudad de Vyborg, que ya es rusa, cae dentro de lo que son la anexión rusa. Y aquí acaba la guerra de invierno. Pero me he permitido alargarlo un poquito más, porque yo creo que cortar aquí la guerra de invierno es, no sé, es como si estás viendo una película y bueno, se acaba el primer capítulo, la semana que viene os cuento el segundo. Bueno, pues vamos a hacerlo en todo seguido. No son tan famosas, pero vamos a decir que hay 2 guerras más. Por eso dicen que Mannerheim fue un general de cinco guerras.
¿eh? Bueno, pues aparte de las que había estado, pues la primera que tenemos es lo que se llama la guerra de continuación. La guerra de continuación no es tan glamurosa, pero ¿qué es lo que ocurre? Cambian los pactos, Hitler invade en 1941, invade Rusia, Operación Barbarroja, y obviamente le viene muy bien aliarse con los finlandeses, que han demostrado ser unos excelentes luchadores, sobre todo para el frente norte. Entonces, pero claro, los finlandeses con su espíritu independiente, lo que realmente no hicieron lo que quería el alto mando alemán, que decía, oye, atacar, o sea, ellos avanzaron, recuperaron prácticamente los primeros meses de la operación Barbarroja, recuperan el istmo de Karelia, pero se paran antes de llegar a Leningrado. En la parte norte, en el frente norte, lo que ellos avanzan hasta llegar al lago Onega, o sea, que lo veis aquí abajo, la Doga y el Onega, o sea, de tal manera que el frente, o sea, lo que están haciendo es bloqueando a las tropas rusas, o sea, en lo que es en Leningrado, pero no avanzan más. Y ahí se para lo que es el ataque finlandés. Los finlandeses habían mejorado el armamento, o sea, habían recibido cañones de asalto, tanques de estos, los Sturm 3, creo que eran alemanes. Si os digo la verdad, tampoco en grandes cantidades. Sabéis que estos carros los tuvimos también aquí en España. Vinieron Panzer 4 y vinieron Sturm 3. Pero bueno, el ejército finlandés, aprovechando el derrumbe soviético, o sea, prácticamente en unos meses, o sea, recupera y bastante más de lo que habían perdido en la guerra de invierno. Y se paran. Y durante el año 1942 y 43, Mannerheim decide no avanzar más. ¿Por qué? Esto ya empezamos un poco en la política ficción. Él no se fiaba mucho de los alemanes que podían haber ganado. Prefería, como digo, nada y guardar la ropa. Bueno, el caso es que esta situación se mantiene hasta que en 1944, Operación Bagration, el rodillo soviético empieza a avanzar. Se levanta el cerco de Leningrado y lo primero que hacen son los rusos es arreglar cuentas con los finlandeses y es atacar. O sea, y en este caso, obviamente no es en invierno, las condiciones, o sea, los rusos han aprendido, ya es un ejército, o sea, que está mucho más entrenado que los novatos politizados que tenían en el año 1939, 1944 las tornas han cambiado. Y en unos meses de nuevo vuelven a recuperar el terreno perdido y obligan a Finlandia a romper su alianza con el eje. Y bueno, entonces esta es la guerra de continuación. Pero queda otra guerra que podríamos decir, otro conflicto que habría que verlo aparte. Es decir, oye, ¿y qué pasa con las tropas alemanas que hay en Finlandia? Porque durante este tiempo, aprovechando que Finlandia es aliado de Alemania en la Operación Barbarroja, tropas alemanas están situadas en Finlandia. Principalmente las tropas de montaña del general Dietl. Que Dietl luego muere en accidente de aviación y es Radulovic, el general de las tropas alpinas. Están sobre todo en la zona norte, ¿vale? O sea, presionando a lo que es Murmansk, lo que es la zona de suministro de los convoyes aliados para suministrar material al esfuerzo ruso. Entonces, claro, los rusos obligan, entre las condiciones del armisticio, es que se tienen que ir las tropas alemanas de Finlandia, pero se tienen que ir ya, es decir, tienen que echar a sus antiguos aliados. Ciertamente, yo creo que los alemanes respetaban bastante lo que es al ejército finlandés y había una mutua admiración, ¿no? El caso es que bueno, pues hay una especie de pequeño entente cordial entre los generales finlandeses y los generales alemanes para que hagan que se van retirando, ¿no? Pero claro, los rusos están ahí encima y también es cierto que llega un momento donde es inevitable, ¿no? O sea, cuando tienes a dos con un fusil en la mano, el caso es que se producen
se producen choques entre las tropas finlandesas y sus antiguos aliados alemanes. Los alemanes también, o sea, que también no son demasiado de fiar, intentan en el Golfo de Bondia, intentan quedarse con una isla finlandesa, intentan desembarcar, son rechazados porque estratégicamente les venía bien, o sea, les rechazan con grandes pérdidas los finlandeses. Todo eso hace que, a pesar de que habían intentado pactar entre los generales finlandeses y los generales alemanes de las tropas de montaña el salir hacia Noruega las tropas alemanas, se producen una serie de batallas. Hay pues unos cuantos cientos de muertos. Mannerheim, que en este caso llegó a ser presidente de la República de Finlandia, o sea, demostró ser un estadista, pues, iba a decir, pues equivalente a lo que puede ser para los turcos Ataturk o algo así. O sea, dice, oye, vamos a ver, yo voy a perder la guerra, pero por lo menos mantengo la independencia. Y dijo, no, dice, atacad a los alemanes porque si no los van a decir que no estamos cumpliendo el pacto y nos van a invadir los rusos y no tenemos capacidad para resistir. De hecho, Finlandia en ese momento estaba con las potencias del eje, ¿vale? Las conclusiones, pues bueno, las conclusiones son que cerca de 200.000 rusos en la guerra de invierno, en la guerra de invierno pierden la vida. 500 carros de combate. Los aviones, ya te digo, cayeron también unos cuantos. O sea, el piloto finlandés hubo algunos ases, o sea que se portaban realmente bien. Finlandia, siendo un país pequeño, oye, también sufrió, o sea, cerca de 50.000 muertos para un país que tenía unos pocos millones de habitantes es mucho, ¿no? Y bueno, os digo, los rusos, poco más que alguna bandera, como veis aquí, fue lo que consiguieron, ¿no? Las pérdidas, y esto se mantiene todavía actualmente, o sea que la guerra ruso-finlandesa tuvo unas consecuencias que, bueno, a lo mejor los mapas actuales de Europa han cambiado, pero no en Finlandia. Lo que está coloreado es lo que perdió definitivamente Finlandia, ya os digo. En la parte norte ya no tiene salida al mar, en la parte central tiene un pequeño bocado, y sobre todo es en el sur, istmo de Karelia, la ciudad de Viipuri, y bueno. Y Finlandia consigue sobrevivir como nación hasta la fecha, pero fue gracias, pues voy a decir, a un ejército pues un poco, como digo yo, de señores que les dijeron, oye, ponte los esquís, ponte el mono blanco y vamos a pegar tiros, porque es que lo que hicieron fue pegar tiros, o sea, porque cañonazos, poquitos. Y pues con esto se acabó la guerra ruso-finlandesa. O sea, ya si queréis preguntas, pues las que queráis y que no sean muy difíciles. Primera, para Rafa. ¿Por qué no le pasa después de la Segunda Guerra Mundial lo que al resto de Europa con Rusia? ¿Por qué no invaden? ¿Por qué no intentan poner un gobierno títere comunista o crear un Estado comunista como el resto de...? Hombre, yo creo que las circunstancias son distintas. O sea, hazlo por comparativa. Polonia se la habían repartido ya, ¿vale? Ya está. Y de hecho Polonia, o sea, la invaden porque está en su camino hacia Berlín. La historia del levantamiento de Varsovia, de Volkomodorski, o sea, eso lo sabemos todos, es distinto. Es uno. Segundo, el resto de países que habían apoyado a Hitler, Hungría, Rumanía, ahí es distinto porque habían sido aliados, mientras que Finlandia había sido un país, vamos a decirlo, que había estado, su participación en la guerra, o sea, había sido distinta, había estado asociado, o sea, él no había seguido la estrategia alemana, a pesar de que bueno, hay una anécdota que cuando Mannerheim cumple sus 50 cumpleaños, o sí, bueno, no, 75 cumpleaños, porque Mannerheim mueve mayor, mueve con 80 y tantos años en los años 50. Llega Hitler, vamos a entre comillas, por sorpresa, para felicitarle por su cumpleaños. Mannerheim no tenía ninguna gana de que apareciera Hitler, que le hicieran fotos. De hecho, el encuentro se hizo en una vía de tren muerta, un poco a escondidas, ¿no? O sea, Hitler llegó, estuvo 3 horas, le felicitó y se fue. Entonces, vuelvo a repetir, Mannerheim tenía un gobierno
un gobierno fuerte, mientras que en el resto de países, Rumanía, Hungría, Antonescu, el almirante Horthy, son gobernantes proclives al eje, pero que pierden, pierden el poder. Hay un vacío de poder. Entonces, eso probablemente hace que tanto a nivel político como a nivel militar la situación de Finlandia no es igual que la de los otros países. Te hago un matiz, dice, oye, los países bálticos, Estonia, Lituania eran demasiado pequeños, no contaban. Entonces, eso es por lo que no se invade Finlandia, a pesar de que Finlandia, realmente, es un país de los perdedores, ¿no? Francia e Inglaterra podían haber dicho, oye, pues bueno, oye, no les entendemos. Ahí también yo creo que influye también las conferencias que hubo, pues la de Yalta y todas estas cosas, donde Roosevelt, Churchill, yo creo que ya estaban viendo un poco lo que se venía a continuación, que era la Guerra Fría, diciendo, oye, si permitimos tener a la esfera soviética demasiado fuerte cerca de nuestras fronteras, invadir Finlandia es que los tenías en Suecia. Y tenerlos en Suecia es que los tenías al lado de prácticamente de Dinamarca, la parte norte de Alemania. Entonces, yo creo que por eso también dijeron, oye, por un tema de esfera de influencia es mejor tener países entre comillas un poco neutrales, como es Finlandia, y por eso no ha entrado. De hecho, aparte, hay también, militarmente hablando, dentro de la propia Segunda Guerra Mundial, Stalin no puso demasiadas pegas a firmar el armisticio en 1944 con los finlandeses. ¿Por qué? Porque le permitía liberar bastantes tropas, que le consumían en el frente final, aunque sabía que iba a ganar, pero dice, oye, me acabo ya, me evito bajas y me las utilizó en el frente, en la invasión de Alemania en el año 44-45. Entonces, pues bueno, es como todas las cosas, temas políticos, tema militar, tema geoestratégico, eso yo creo que es por lo que no. Finlandia ahora mismo es un país, es una democracia normal y corriente. Aparte, yo pienso que lo que has dicho antes, por ejemplo, si ahora Finlandia es un país que tiene 5 millones de habitantes, ¿no? Entre 5 y 6 millones de habitantes, es por algo. Es porque allí no hay quien viva. Sí. No, quiero decir, digo esto porque claro, el interés que tiene hacer una conquista, un dominio militar de un país, pero claro, ahora los países nórdicos son los países nórdicos, pero entonces no, ni siquiera Noruega no tenía... No nada. De hecho es un campo de nieve, y de reno, sí. De hecho, ahora está Nokia y todo eso. Sí, bueno. Moderno, de hecho pero... lo que dices tú, las exigencias soviéticas son muy estratégicas, es decir, no, yo quiero avanzar 40-50 kilómetros la frontera para no tener tan cerca al enemigo de Leningrado, que es la segunda ciudad del país. Quiero la base de Hanko, que es una islita que está aquí al sur, aquí, más pasado Helsinki, que me sirve, además lo que da como un arrendamiento, porque, ¿por qué? Pues para mi flota de submarinos y ya está. Y la parte norte, son 4 cosas. El resto, como dices, son kilómetros y kilómetros de nieve, bosques, que no tienen ningún interés para los ya tienen bastante terreno. Pero sí, a mí me sorprendió. Yo pensaba que era más gente, los finlandeses, vamos. Además, un pueblo duro. Si veis, Finlandia es un poco como los australianos, ¿no? Finlandeses son atletas todos. En los Juegos Olímpicos, en las modalidades de fondo, en general son bastante buenos. En los años 70 vino se llama Lasse Viren, que ganaba los 5.000 y 10.000 metros, se ganó la medalla de oro, los africanos no le pillaban. A nivel de deporte de invierno, pues son buenísimos. Los pilotos finlandeses, hombre, ahora estaba de rallies, hombre, siempre la gente ha pensado en el Loeb, ¿no? El francés, pero hasta hace unos años los suecos y los finlandeses eran incontestables. Creo que Carlos Sainz, padre, ha debido aprender de ellos, que bueno, es un país que yo creo que merecería la pena. Lo que me da rabia es cuando hablo de estas cosas, digo, coño, me hubiese gustado conocerlo, ¿no? Me gusta, cuando doy las charlas, me gusta poder estar. Hombre, di una de la guerra de Cuba, que sí que había estado en Cuba, no en las playas, estuve viendo la
la loma de San Juan y estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿Tienes algunas películas, tienes algunas series negras muy buenas finlandesas? sí, pero sí, bueno, efectivamente. Pero por ejemplo, a mi mujer le encanta, pero es que a mí el cine negro, ya te digo, no me acaba de convencer, pero sí. Lo digo sobre todo por el ambiente, te retratan muy bien. Ah, bueno, sí, sí. Por cierto, Nokia empezó siendo un aserradero y Nokia sigue existiendo. Sí. Pero las pasó canutas. Claro, pertenece a la Windows, pertenece a Microsoft, pero sigue estando radicada y empezó siendo un aserradero. Sí. Nokia, bueno, yo no puedo hablar, yo como soy economista lo siento, Nokia creo que en algunas escuelas de negocios se analiza como un caso de como una empresa puntera se puede ir se puede ir al fondo, ¿no? O sea, coger más, al final es dos caminos. O escojo Android o sigo por mi sistema. Pues ahí está, sí, como Kodak también, lo mismo, ¿no? Una cosa que yo creo que es interesante de la guerra de invierno, lo que has comentado antes de la muerte blanca del francotirador, es que lo que hay que considerar es que, y de lo que estamos hablando de los finlandeses como soldados y tal, es que allí todos los soldados eran francotiradores. O sea, sí. Claro, es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es en un país donde la gente está cazando y entrenándose con armas de fuego, pues de alguna forma, desde que tienen 5 años, o sea, por decirlo de alguna manera, claro, pues entonces ya no es que haya una muerte blanca, es que el ejército de 80.000 tíos que se van a enfrentar a los 400.000 rusos, pues es que son todos francotiradores. Sí. Eso, pues es muy chungo. Y la motivación. Y la Date cuenta que motivación, cuando a su hoja ya le dicen, eres un héroe, él contesta que él no es un héroe, él solamente ha salido a defender su tierra. Claro. Un tío que primero, desde que nace, tiene un fusil en la mano, un tío que el fusil que tiene es más alto que él, pero que es capaz, como buen finlandés, se mete en pelotas en la nieve, pues si se echa un mono blanco, se mete boca, o sea, primero, se supone que tienes más de 500 muertos, no 300, más de 500 muertos. Entre fusil y, hay por ahí gente que hace estadísticas, bueno, pues entre fusil, cuchillo y otras cosas, se le suponen por encima de los 800. O sea, muerte aparte de fusil, en total unos 800. En cualquier caso, es el mayor francotirador de la historia. De la historia. No hay ningún francotirador que se le acerque, ninguno. El más cercano se queda a 200 muertos. Un tío que es capaz de comer nieve y aguantar. Sí, para que no se le vea, para que no se le vea el aliento. Comiendo nieve. Sí, no era... para matar. Sí. Igual que no fue una bala explosiva, fue un fragmento de granada, porque tuvieron que bombardearle para pararle. Para darle, ¿no? O sea, se sabe que fue granada, o sea, le bombardearon con morteros de 60. Ya hay que tener... Sí, y le destrozaban la cara. Es lo que hablábamos antes, es decir, la motivación no es lo mismo que tú estés defendiendo tu país, que te diga, además en la situación, voy a repetir, o sea, el ejército soviético en el año 39, o sea, había pasado unas purgas brutales. Siempre se ha dicho, si cogéis cualquier libro, que el soldado soviético, o sea, era un buen soldado, pero estaba mal mandado, y las tácticas, por supuesto, eran penosas, o sea, me da igual, o sea, que cojáis, bueno, he puesto aquí, voy a hacer la propaganda de la librería, hay, o sea, libros sobre la guerra ruso-finlandesa, principalmente en inglés, los típicos Ospreys, pues hay un montón. En castellano está este último, lo acaba de sacar nuestros amigos de HRM, una revista especial sobre, pues bueno, es un poco el tema de las purgas, y luego ahí al fondo, pues os lo hemos puesto, pues yo creo que es el que conocemos todos, que es la guerra de invierno de la editorial San Martín, o sea que como todos los San Martines son realmente buenos, pero en cualquiera de los que leáis literatura inglesa o castellana, lo que comentas, la motivación del soldado finlandés no tiene nada que ver con el pobre soldadillo ruso que lo traen de las estepas y lo ponen ahí, venga, a pegar tiros. No, y que no, o sea, es que eso es interesante, ¿no? O sea, y que, pues, has dicho tú, por ejemplo, la proporción, ¿no? Era a lo mejor, pues ponle de 2-1, me da igual, ¿no? 2-1, 3-1. Sí, una persona que mata, ¿por qué es eso? O sea, es matar, no es historia. Que mata a 500, pues fíjate si le ha editado a otra, o sea, fíjate si ha suplido
a los que no matan a nadie, que es lo más normal, sí. Que es lo más normal en una guerra. Es decir, la inmensa mayoría de los participantes en una batalla no matan a nadie. No matan a nadie, claro. Estos tíos, o sea, es que eran todos... o sea, todos eran... a ver, sí, eran asesinos. Sí. No, en el fondo, además, o sea, si veis el... Eran cazadores. Lo que estaban haciendo era como matar conejos. O sea, salvo la línea Mannerheim, que es más frontal, o sea, la batalla típica es lo que habéis visto en las fotos, son bosques a ambos lados, los cazadores a los lados y cazando literalmente a los soldados rusos que se quedan atascados pues dentro de sus carros, de sus camiones, o sea, en nieve, o sea, y salen, o sea, bueno, y salen, hay también muchas bajas rusas porque salen despavoridos, salen, huyen y mueren congelados. O sea, un soldado ruso sale ahí, o sea, congelado, pues, estuvieron recogiendo cadáveres meses después, o sea, se habían quedado, se perdían. Bueno, señores, pues no sé si tenéis alguna pregunta más, tampoco. Última pregunta. Una cosilla, ayuda directa de, a lo mejor Francia, Inglaterra no, pero quizás así material de manera escondida, digamos, armas ligeras. En la guerra de invierno, en el año 39-40, muy poquito. Hubo, por ejemplo, el cañón Bofors, se trajo, no, o sea, pero muy poquito. O sea, el esfuerzo bélico finlandés se basa principalmente en armas ligeras y en las tácticas. Es decir, o sea, si veis, o sea, no veis los tanques despanzurrados por eso. O sea, los tanques están abandonados. O sea, abandonados y los soldados muertos. O sea, con troncos de algo. Ya está. Artillería muy poca, ya te digo. Algo de Bofors, sobre todo algo de artillería antiaérea. O sea, porque los rusos se dedicaban a bombardear Helsinki y Vigo y ya está. Y lo que es en la guerra de continuación, lo que sí que hubo fue material alemán. Lo principal, el Sturm 3, el carro de asalto alemán, artillería, los Panzerfaust, pues ya está. Pero tampoco penséis que se le dio mucho. Bueno, luego aviación, pues oye, pues obviamente sí había Messerschmitt finlandeses, o sea, pero el finlandés, o sea, sobre todo en armas ligeras, era muy buena calidad y su industria era suya. O sea, de hecho, el subfusil, el Suomi, o sea, lo copiaron pidieron la patente de los alemanes. O sea, que en ese sentido no les hacía falta. Y luego a nivel de, no hemos hablado, la Marina tenía una serie de cañoneros costeros, pero que vamos, que tampoco influyó en nada, en algunos submarinos, pero no influyó en la... Ya te digo, el punto fuerte del ejército finlandés era el soldado y lo que habéis hablado, la motivación. O sea, ya te digo. Y por supuesto, material capturado de los rusos, eso se utilizó en su contra al año siguiente de que acabó la guerra. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Me alegro que el tiempo no sea finlandés, y bueno, y lo he dicho. Os esperamos para las siguientes convocatorias. Nos seguís en redes sociales y ya está. Y el que quiera algún libro de la guerra finlandesa, los tenéis ahí al fondo. Muchas gracias.